Complicaciones de la diabetes. A continuación vamos a explicar una guía práctica de las complicaciones más comunes de la diabetes. Tenemos que tener en cuenta que si la diabetes no se controla y no se trata adecuadamente, puede dar lugar a una serie de complicaciones. Por un lado tenemos unas complicaciones agudas, que son aquellas que se van a presentar de forma aguda, de forma repentina, de forma brusca, y es por ello que es muy importante aprender a identificar los signos y síntomas de estas complicaciones agudas, así como una actuación que sea rápida y eficaz. Por otro lado, tenemos unas complicaciones crónicas. Estas complicaciones se van a desarrollar o se van a manifestar normalmente en la edad adulta del alumno y es debido al propio proceso de la diabetes desde edades tan tempranas. Una complicación aguda es la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Pues bien, la hipoglucemia es la complicación aguda de la diabetes más temida y se define como un nivel de azúcar en sangre, de esa glucosa en sangre menor de 70 miligramos decilitros. Recordad que estos niveles de azúcar en sangre, de esta glucosa en sangre, la realizamos con los glucómetros, que son esos aparatos, esos medidores que se realizan a través de una extracción de sangre de la yema del dedo. Pues bien, recordad también que estos niveles de glucosa en azúcar, de glucosa en sangre, se miden en miligramos decilitros. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas más frecuentes de las hipoglucemias. Pues bien, por un lado tenemos un aporte insuficiente de hidratos de carbono en la comida. Por otro lado, puede que haya ocurrido una dosis de insulina en exceso, generalmente es debido a errores en su administración. Puede ocurrir también que se haya producido un excesivo ejercicio físico. Recordad que hemos comentado que el ejercicio físico generalmente producía hipoglucemias. Puede ocurrir también que se hayan producido retrasos en las comidas, en los horarios de las comidas. Por ello es muy importante en el plan dietético, en la alimentación de un alumno diabético, el llevar un control tanto del tipo de alimentación como del horario, que sea un horario regular. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar en un alumno que tenga hipoglucemia? Pues bien, vamos a encontrar un alumno pálido, vamos a encontrar una palidez, vamos a encontrar que al alumno le duele la cabeza, ¿vale? O si en caso de que no pudiera hablar, se lleva las manos hacia la cabeza. Vamos a encontrar también un sudor frío, es un sudor característico. Vamos a encontrar el alumno que se encuentra cansado, se encuentra irritable, se encuentra nervioso. Se va a producir en el alumno un temblor característico también. Vamos a encontrar que el alumno nos va a comentar que ve doble o que no ve bien, que tiene una visión borrosa. En casos extremos pueden aparecer convulsiones, incluso si no actuamos de forma rápida y eficaz, puede llegar a la muerte. Es por ello que es muy importante para prevenir esta hipoglucemia una educación diabetológica para prevenir, reconocer y poder actuar en estas hipoglucemias. Esta educación diabetológica es muy importante, tanto para el profesorado como para los alumnos y compañeros de este alumno con diabetes. ¿Cómo vamos a actuar ante una hipoglucemia? Primero, deberemos estar atentos al nivel de conciencia que tenga este alumno. Si él contesta vuestras preguntas,
tendrá un nivel de conciencia correcto. Es muy importante, aunque el alumno tenga un nivel de conciencia correcto, él os conteste a las preguntas, no se debe de dejar nunca solo a un alumno que tenga una hipoglucemia. ¿De acuerdo? ¿Qué deberemos hacer? En primer caso, deberemos de realizar un control de esa glucemia capilar para comprobar exactamente qué cifras de glucemia capilar tiene. En caso de no poder realizarlo, la actuación sería como si fuera una hipoglucemia. Segundo lugar, deberemos administrar hidratos de carbono de absorción rápida en forma de glucosa o de tabletas de gel. En caso de que no tuviéramos acceso a esta glucosa, a estas tabletas de gel, un brick de zumo también sería válido. Deberemos esperar para realizar un nuevo control de glucemia a los 15 minutos para comprobar realmente que estas cifras de glucemia en sangre se están normalizando. A continuación, hemos esperado esos 15 minutos. Si se han normalizado esas cifras de glucemia, deberemos administrar a este alumno hidratos de carbono de absorción lenta, como puede ser unas galletas, para que esos niveles de azúcar en sangre, de esa glucosa en sangre, mantengan unos niveles constantes y no se vuelva a producir una situación de hipoglucemia. Tenemos que tener en cuenta que no se debe realizar ejercicio físico hasta que los síntomas de hipoglucemia hayan desaparecido por completo. Pero ¿qué ocurre en caso de que el nivel de conciencia se haya alterado? No tenga un nivel de conciencia adecuado, es lo que denominamos como una hipoglucemia grave. Recordad que no debemos de dejar al alumno solo. Si no podemos pedir nosotros ayuda, pediremos ayuda, llamaremos por ejemplo a la enfermera del centro escolar o a otro compañero e incluso a algún alumno, compañero de este alumno con diabetes que está sufriendo una hipoglucemia grave, para que llame a los servicios de emergencia. Recordad, 112 112. Seguidamente debemos de administrar glucagón de forma intramuscular o subcutáneo. Pero recordad que es muy importante, no deberemos de administrar ningún alimento por boca, porque en este caso el alumno no tiene un nivel de conciencia correcto. Tenemos que esperar a que recupere la conciencia. Una vez que haya recuperado la conciencia, podemos volver a las fases de la hipoglucemia en las cuales sí tenía un nivel de conciencia adecuado. En caso de que no recupere la conciencia, ya sí que requiere ingreso hospitalario. A continuación, os pongo un vídeo para que veáis cómo se realiza esa administración del glucagón. Otro tipo de complicación aguda que nos podemos encontrar es la hiperglucemia. La hiperglucemia la definimos como aquella situación en la que las cifras de glucosa en sangre, ese azúcar en sangre, se encuentran elevadas. Es decir, en el glucómetro nos van a aparecer unas cifras mayores de 200 miligramos decilitros. ¿Esto qué puede desencadenar? Pues puede desencadenar alteraciones más complejas a corto plazo, como puede ser una deshidratación. Las causas que provocan esta hiperglucemia tenemos que sea una diabetes tipo 1 en el momento del diagnóstico. Es frecuente que un alumno que no ha sido diagnosticado de diabetes tipo 1 debute con una hiperglucemia. Por otro lado, tenemos también que se haya producido un tratamiento insuficiente o una supresión errónea del tratamiento de la dosis de insulina.
Puede ocurrir también que haya una ingesta excesiva de hidratos de carbono. Puede ocurrir también en situaciones de estrés emocional, así como de una supresión de la actividad física. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar en la hiperglucemia? Pues bien, vamos a encontrar un aumento de la sed. El alumno va a tener una sed constantemente, va a tener un deseo, una necesidad de ir al baño frecuentemente, un aumento de la necesidad de orinar. El alumno se va a encontrar cansado, va a tener náuseas, va a referir náuseas y vómitos y en última consecuencia puede llegar al coma. Es muy importante para prevenir estas situaciones de hiperglucemia realizar los controles adecuados de estos niveles de glucemia, así como el tratamiento pautado en la administración de la insulina. No se debe de modificar ninguna dosis de insulina sin una supervisión médica. El tipo de dieta debe ser el pautado y el adecuado, así como se debe de mantener una actividad física de forma regular. Se pueden detectar situaciones interrecurrentes de riesgo hiperglucémico, es decir, aquellas situaciones en las que pueden aparecer niveles altos de glucosa en sangre, como pueden ser, por ejemplo, algún tipo de infección o la toma de algún tipo de medicamento. ¿Cómo vamos a actuar ante una hiperglucemia? Es fundamental rehidratar al alumno. Para rehidratar al alumno podemos ofrecer de manera constante agua, por ejemplo. Deberemos también identificar los factores que han provocado esa hiperglucemia. Es decir, en cuanto a la administración de la insulina, puede que haya habido una dosis errónea, que el alumno no se haya administrado la insulina. Puede haber un error dietético, en el cual se ha retrasado el horario de la alimentación del desayuno que haya tomado. Es importante identificar este factor. Ahí lo tenéis: fiebre, falta de educación de actividad física o un ayuno prolongado. Recordad, las personas con diabetes que han tenido una correcta instrucción diabetológica son capaces de modificar y adaptar la pauta de insulina a esta situación. Por lo tanto, es muy importante la educación diabetológica. En cuanto a las complicaciones crónicas, estas son fundamentalmente por no tener un control continuo de glucosa y padecer altos niveles de glucosa en sangre constantemente durante muchos años, pues pueden llegar a provocar enfermedades graves e irreversibles que afecten a órganos como el corazón, los riñones, los ojos, etc. Vamos a encontrar, por ejemplo, enfermedades de los vasos sanguíneos y del corazón. Vamos a encontrar enfermedades del riñón, como una enfermedad renal crónica, por ejemplo. Enfermedades del ojo y de la retina, irreversibles, repito. Enfermedades de los pies, con lesión de los nervios de las propias extremidades, que influye sobre todo en una falta de sensibilidad. Y recordad, estas complicaciones crónicas son irreversibles e incurables. Es importante, por ello, mantener un buen control glucémico y, fundamental, una educación diabetológica.